Buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos y todas. Estamos una vez, un sábado más en este su programa de desarrollo sostenible dentro de Universal TV Digital. Estamos junto con Isabel Delgado también y hoy día tenemos una invitada muy especial. Es la magíster Paola Wong Hidalgo, que nos va a hablar sobre el tema de tecnología del espacio y sostenibilidad. Ella es, bueno, es la coordinadora nacional de la Asociación Semana Mundial del Espacio, desarrolladora de proyectos STEAM, ¿no? STEAM, todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática, es oficial de la Fuerza Aérea del Perú, magíster en aplicaciones de la tecnología espacial por la Universidad Aeronáutica y Astronáutica de Beijing, bachiller en ciencias de la administración aeroespacial con especialidad en defensa aérea, tiene más de 18 años de experiencia laboral y formación académica en asuntos aéreos y espaciales, ha gestionado el proyecto de inversión pública del sistema satelital peruano PeruSat-1, nuestro satélite que ya tiene varios años orbitando sobre nuestro planeta, ¿no? Desde su lanzamiento hacia el espacio exterior entre el año 2016 y 2018. En 2019 fue seleccionada para representar al Perú en el programa de visitantes internacionales IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que es Empowering Women in STEAM, ¿no? Es desarrolladora de proyectos tecnológicos educativos, como el proyecto STEAM en mi colegio de la Embajada de Estados Unidos de América, proyecto Circuito STEAM Bicentenario en el COSITEC, así como otros proyectos relacionados a estas áreas dentro de Engitronic, que es una empresa dedicada al control, automatización y robótica educativa. Bienvenida, Paola. Bienvenida a este espacio que tenemos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, José, por la presentación. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación. Buenas tardes, José, Isabel, Ricardo también, que se encuentra con nosotros en la sala, y a todas las personas que se encuentran viéndonos a través de las plataformas, ¿no? Las redes sociales. Perfecto, Isabel. Buenas tardes Paola, buenas tardes José, a todos. Acá estamos muy contentas hoy de tener a una invitada mujer en esta entrevista y bueno, una profesional de gran altura, y digo altura porque está en el espacio y va hacia el espacio de nuestra invitada de hoy, Paola. Bienvenida y bueno, vamos a iniciar con la primera parte. José te va a hacer unas preguntas y luego nos vas a conversar un poco alineado al desarrollo sostenible, cómo ha impactado a las actividades que vienes realizando y los proyectos a los diferentes ODS que, bueno, se enmarcan y se alinean a tu gran labor y más que todo a vernos y seguirnos representando como peruanos en el mundo. José, te paso la palabra para que inicies la entrevista. Un momento, por favor, un momento. Isabel, ¿puedes continuar, por favor, tú la primera pregunta, ¿Sí? por favor? No te preocupes, José. Bueno, Paola, mira, generalmente en esta primera etapa lo que buscamos es un poco romper el hielo contigo, con nuestra invitada, y poder que nos cuentes cómo era Paola de niña, qué soñaba Paola de niña, cómo escoge estas carreras tecnológicas, cómo se convierte en ese 8% de mujeres que se animan a estudiar carreras de tecnología en Perú. ¿Cómo era Paola? Cuéntanos, Paola. Gracias, Isabel, por la pregunta. Bueno, tengo que comentarles que vengo de una familia, mi padre ha sido aviador, yo soy aviadora también, soy oficial de la Fuerza Aérea en actividad. Entonces siempre estuvo esa parte del gusto de las aeronaves, del espacio aéreo y posteriormente del espacio exterior, ¿no? Porque esto de la tecnología satelital es relativamente nuevo en el Perú, pero desde muy niña, siempre el ámbito aéreo, aeronáutico en general, siempre estuvo cerca de mí, ¿no? Tuve una influencia muy fuerte por parte de mi padre. Entonces es así que terminando el colegio, justo años antes de que yo termine el colegio, eran las primeras promociones, habían ya dado la ley, el Congreso, para que las primeras promociones de mujeres, las primeras mujeres ingresen a la vida militar. Entonces yo soy, y bueno, recibiendo la invitación de mi padre es que postulé a esta carrera, ¿no? La carrera militar.
bajo la influencia, podría decirlo, de mi padre, ¿no? Y te cuento, mira, que yo vengo de un colegio femenino, un colegio de completamente mujeres, ¿no? Mi periodo escolar, secundaria de mujeres, y pasar de un momento a otro a todo un ámbito completamente de hombres, porque de la noche a la mañana pasé de estar solo con damas a estar predominantemente 99% con varones. Entonces incluso fue un reto muy grande para mí. Recuerdo que el primer año quería salir de la escuela, simplemente ya, como ustedes saben, la vida militar es bastante dura, tiene su dificultad, por supuesto, pero bueno, con el tiempo supe sobrellevar todo eso y salí airosa, me gradué como oficial. Tengo bueno, he cumplido ya 20 años de servicio, justo el año pasado, 20 años de servicio en la Fuerza Aérea. Eh, y de los últimos años, desde el año 2014, es que yo voy a estudiar mi maestría a China, mi maestría en aplicaciones de tecnología espacial. En aquella época todavía no había mucho conocimiento acá en Perú sobre ello, entonces me pareció un tema nuevo y que podría ser útil para mí poder explotarlo, poder incursionar en esa área, ¿no? Entonces postulé por una beca y fui seleccionada y fui a estudiar mi maestría por 2 años. Me mudé con mi mamá, con mi hijita también, que en esa época tenía 1 año y medio, y nos mudamos todas a China a comenzar una nueva historia. A mi Ya. retorno en el año... Sí, Paola, Sí, antes de ir a China, te quería preguntar una pregunta que me ha estado rondando también desde hace tiempo. ¿Cuál fue lo más difícil en la vida militar? Desde el punto de vista de género o desde el punto de vista normal de repente para una persona, ¿no? La familia, extrañar a la familia, el sometimiento físico, el sometimiento de repente también psicológico, no lo sé. ¿Cuál crees que fue lo más duro en general para una persona o de repente para las mujeres vivir esta etapa o esta parte del entrenamiento militar? creo que la salud mental, el aspecto psicológico es predominante definitivamente, ¿no? Porque de hecho que he pasado situaciones muy, muy, muy difíciles, noches enteras, por supuesto, sin dormir, horas y horas de repente en una actividad física sin poder descansar o sin poder tomar algún alimento o tomar agua, pero en la parte física de repente llega un momento en que lo puedes superar, ¿no? Pero si la parte psicológica, la parte mental no está bien estructurada, bien sólida, es donde uno se derrumba. Y de hecho que otras cosas como la parte académica, física, deportiva, todas las otras, si es que la parte psicológica no está bien sólida, definitivamente te afectan, ¿no? Todas las demás yo creo que se pueden sobrellevar, se pueden superar sin caso hubiera alguna dificultad, ¿no? De hecho que sí, han habido momentos en que he tenido muchísimo hambre, muchísima sed, muchísimo sueño, muchísimo cansancio. Podría decir que he llevado mi cuerpo al límite, ¿no? Pero siempre, y eso lo traigo de casa. Mi papá siempre me decía, todo está en la mente, todo está en la mente, todo está en la mente, y eso es lo que hacía, ¿no? Yo misma educaba mi mente para que me ayude y me ayude a superar esos momentos difíciles, ¿no? Un mensaje previo para los jóvenes que también nos escuchan, es la vida militar, a pesar de todos estos, vamos a decir así, sacrificios y todos estos de repente, finalmente golpes que te endurecen, ¿tú le recomendarías, volverías a vivir la vida militar? Eh, yo creo que sí, sí, sí volvería. En algún momento, debo ser honesta, que en algún momento he dudado, ¿no? Diría, no, no volvería a pasar por esto nunca más en mi vida. Pero luego ya tú llegas a una madurez cuando miras atrás y ves todo tu camino y dices, no, esto sí, de hecho, valió la pena, ¿no? Porque dentro de la vida militar no solamente me ha abierto las puertas para ser la profesional que soy ahora, y me ha abierto las puertas para seguir perfeccionándome y sigo perfeccionándome constantemente y muchas otras oportunidades que podría tomarme toda la tarde para mencionar, ¿no? La vida militar es una forma de vida, no es un trabajo, es una forma de vida muy solidaria también, porque nos entregamos 24/7 a las necesidades del Estado, ¿no? Lo hemos pasado ahora en la pandemia, ¿no? En la pandemia he sido parte de las patrullas, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Los primeros en salir a la calle hemos sido nosotros, ante un desastre natural somos nosotros los que llegamos primeros, la primera respuesta, ¿no?
Muchas veces no somos considerados incluso como damnificados, ¿no? Eso ha sucedido muchas veces. Puede suceder un cataclismo, pero ok, nosotros tenemos que estar ahí. No somos damnificados, a pesar de que tenemos familia, tenemos hijos, tenemos esposos, tenemos madres, padres, pero tenemos que estar ahí con el temple bien puesto eh, para poder atender las necesidades del Estado, ¿no? Así que yo creo que sí, sí la recomendaría para aquellos jóvenes que miran o quieren servir a su país desde las filas de las Fuerzas Armadas, porque uno puede servir a su país desde distintas partes, ¿no? Desde el ámbito privado, ámbito público, ámbito académico, en muchos ámbitos. Y sí, sí la recomendaría, es una profesión bastante solidaria y claro que sí, por supuesto, bienvenidos, Sí, sí, bienvenidas. de hecho es bonita, ¿no? No sé si les comenté, bueno, les conté, yo también inicialmente también por ahí en un momento me orienté también por las Fuerzas Armadas, no por el aire, sino más bien por el mar. En algún momento dije podría ser podría estar unido a las Fuerzas Armadas, pero me ganó todo el tema, pues, ingenieril, todo el mundo de repente académico. Pero bueno, entonces, una vez que ya ganaste una beca a China, te fuiste con tu mamá, te fuiste con tu hijita, ya estaba ella muy pequeñita. También fue un reto, ¿no? Fue un reto estar allá, enfrentar a este monstruo, en buen sentido, que es China, tecnológico, educativo, de una sociedad completamente distinta, una cultura completamente distinta, muy ordenada, pero de repente completamente distinta. ¿Cómo fue esa parte cultural, de repente, antes de entrar ya a la parte técnica, por favor, o a la parte del cambio de vida que tuviste, o qué tan difícil también fue esa parte? Por supuesto que me aventé a este reto, ¿no? Por supuesto que antes de decidir si iba o no iba, había muchas cosas en contra, muchísimas cosas en contra, ¿no? Mi hija tenía 1 año y medio, mi mamá no sabía hablar ni inglés ni chino, el idioma, tenía que ver las clases junto con las responsabilidades de la universidad, con las responsabilidades de la casa, y bueno, y muchas otras cosas que podría enumerar en contra, pero luego miraba cuáles serían lo positivo, ¿no? Y definitivamente si uno pone en la balanza, lo positivo va a pesar muchísimo más que lo negativo. Entonces, me enfoqué en lo positivo. Lo positivo era que tengo que sacar adelante a mi familia, tengo que sacar adelante a mi hija, esta pequeña, tengo que perfeccionar el idioma, tengo que abrir mi networking y muchas otras cosas que te trae estudiar en el extranjero, otros beneficios. Y bueno, nos aventamos en este reto las tres y nos fuimos a China, literal, al otro lado del mundo, a acompañarme ellas, mi madre, mi hija, acompañarme a que yo siga la maestría. El choque cultural, de hecho que sí, costumbres completamente diferentes a las nuestras, muy, muy diferente. La comida inclusive, no hay los insumos que uno desearía para poder cocinar, pero nos la ingeniábamos, buscábamos y probábamos todos los días, íbamos al mercado y comprábamos insumos que podían hacerle a una u otra comida, ¿no? Hasta que le encontrábamos el secreto ya, al menos la comida también. Ver el tema del transporte, aprendí la manera básica, o el chino bastante básico como para trasladarme, acomodé a mi mamá y a mi hija en una área bastante bonita, donde ellas puedan pasar el día, jugar en un parque precioso, mi mamá conocer a las personas, y algo bastante gracioso, ¿no? Yo creo que ellas se adaptaron mejor que yo al principio, porque yo llegaba de la universidad con mis cosas y llegaba a atenderla a mi hijita, a darle las clases o atender las casas, y le encontraba a mi hija jugando con los niños, a mi mamá con sus amigas también ahí en el condominio. No se entendía, pero solamente con mímicas y con de repente una que otra palabrita, Gestos, ya, claro. gestos, se llegaba a dar la comunicación. Así Qué que chévere. nuevamente regreso a la parte mental, ¿no? Si uno se concientiza, por supuesto, va a ser difícil, pero no hay nada que no se pueda sobrepasar, ¿no? Sobrellevar. Y eso fue lo que hice, ¿no? Eduqué mi mente para que me diga, ok, esto es transitorio, vamos a regresar al país con toda la familia y con todas las comodidades que teníamos, ¿no? Mi hija con su entorno académico, sus entornos de amiguitos, mi mamá con su familia y todo ello, ¿no? Pero bueno, Y en la vida hay que asumir retos, así es. ¿no? Y Porque si entonces, no,
resultados grandes. Así es, ¿no? Qué bonito lo que cuentas. Y una vez que ya, digamos, estuviste allá, cumpliste tu maestría, regresas al Perú y comienzas ya a trabajar, de repente, ahí nos cuentas un poquito dónde inicias tu trabajo, cómo mezclamos este punto de la sostenibilidad de los proyectos. Tú comienzas a trabajar en un gran proyecto. Cuéntanos un poco de esa parte. Sí, claro. Bueno, ya en esos años 2014-2015 ya habían conversaciones porque ya se estaba materializando el proyecto del sistema satelital peruano Perú-SAT-1. Entonces había una necesidad por formar personas en estas áreas. Entonces, éramos algunos oficiales y personal civil que estábamos capacitándonos en China, pero también había un grupo que estaba yéndose a Francia a capacitarse para trabajar directamente con la operación del sistema satelital Perú-SAT-1. Entonces, todos coincidimos en el año 2016. Yo retorné de China, las tripulaciones retornaron de Francia también a Perú, y a todos nosotros que teníamos algún background en sistemas satelitales nos mandaron a la Agencia Espacial del Perú. Entonces, asumí el reto, me dieron la encargatura de poder asumir uno de los componentes del sistema, del proyecto de inversión pública del sistema satelital peruano, Perú-SAT-1. Por supuesto, no voy a negar, porque ha salido en las noticias y siempre nos lo mencionan, que el tema de la corrupción estaba ligado al gobierno de ese momento, que era el expresidente Ollanta Humala. Entonces estaba empañado el sistema en sí, estaba empañado por las noticias o todo este barullo de corrupción que se decía tener, ¿no? Yo no puedo afirmar ni puedo negar, es un tema que jamás lo toco en mis presentaciones, no me compete tampoco. Lo que sí, porque siempre me los preguntan en en todas las exposiciones que he dado, lo que sí puedo afirmar que el Perú-SAT-1 puedo afirmar que es la mejor tecnología que tiene el país hasta el momento. Y eso no podemos desmerecerlo por probables actos de corrupción. No lo sabemos. Esto es un tema que sigue su curso en las instancias correspondientes, pero lo que sí puedo asegurar es que el sistema sistema satelital es lo mejor que tenemos hasta el momento. Sí, y de hecho, Paola, tú nos puedes comentar también, porque hubo una primera parte en donde, ok, sabíamos que las imágenes satelitales eran importantes, se necesitaban las imágenes satelitales, pero ha habido un incremento terrible de estos últimos años a raíz justamente de que PeruSat ha comenzado a dar imágenes y ha comenzado a dar ya los productos que se esperaban, ¿no? Esto, ¿sabes qué está ocurriendo? ¿En qué instancias son las que requieren más imágenes? ¿Cómo estamos trabajando en esta parte? ¿Qué análisis estamos haciendo sobre estas imágenes? Ya, correcto. Lo que tengo que mencionar es que sí, una vez de puesto en órbita el Perú-SAT-1 empezó a generar imágenes no solamente del territorio, sino también tiene la capacidad de tomar imágenes a nivel mundial, ¿no? Entonces es ahí donde se realiza la cooperación internacional, que ese es ya otro punto. Pero acá en el Perú, efectivamente, tú lo has mencionado, José, hay una cantidad de imágenes, puedo hablar más de 50.000 imágenes en catálogo, que están disponibles de manera gratuita para todas las instituciones públicas del Estado para que lo puedan explotar y utilizar a su conveniencia, ¿no? Obviamente en beneficio de su comunidad y de su región, de su ciudad, etc., ¿no? De los proyectos. ¿Qué sucede y qué sucedió en esa época? Nos encontramos con tú lo has mencionado, un monstruo en tecnología. Teníamos miles de imágenes, pero no teníamos los especialistas necesarios para poder procesar esas imágenes, para poder interpretar esas imágenes, ni autoridades que sepan plasmar o tomar esa data en beneficio de su comunidad. Eso es lo que pasó y eso es lo que todavía viene sucediendo. ¿En qué es lo que trabajamos en ese momento? Nos dimos cuenta, cuando se ideó el proyecto de inversión pública, se habían identificado alrededor de 5 aplicaciones, más o menos. Te hablo de agricultura, ordenamiento territorial y por ahí las más básicas, ¿no? Sin embargo, en el camino nos dimos cuenta que las aplicaciones eran muchísimos más, exponenciales, y eso lo venían descubriendo los mismos especialistas, las mismas organizaciones e instituciones venían descubriendo estas aplicaciones, ¿no? ¿En qué trabajamos? Entonces, en lo que es capacity building, ¿no? En construir capacidades en el recurso humano.
Y eso también lo menciona las Naciones Unidas en el informe justamente del año 2020, donde habla sobre la contribución de las tecnologías espaciales para el desarrollo sostenible, ¿no? Que uno de los puntos es esto, ¿no? Que hace falta especialistas que puedan entender esa tecnología y personas en general y que lo puedan plasmar en beneficio de las comunidades, ¿no? Entonces, puedo resumir que sí, ¿no? Fue y sigue siendo una potencia tecnológica el Perú-Sat 1 y que una de las limitaciones que tenemos son justamente eso, ¿no? El personal que pueda interpretarlo y también la infraestructura para soportar todo eso, ¿no? Entonces, esto también, hago un paréntesis ahí a los jóvenes que nos están viendo, que el campo espacial, y si nos centramos al campo satelital, es bastante amplio donde se puedan ellos desarrollar y desenvolver. Ahí también hay, bueno, como tú lo has mencionado, un conjunto también de diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de áreas, ¿no? Bueno, en el campo satelital es un conjunto de profesionales entre la parte de comunicaciones, electrónicos, están los planificadores, los mismos gestores, hay una serie de profesionales involucrados aquí, y también después de eso, porque hay también una analítica de data, ¿no? Después viene la información, y qué hacer sobre la información, hay mucho de procesamiento de imágenes, procesamiento de señales, hay, dependiendo de la frecuencia que se captura la imagen, hay diferentes también filtros que se pueden aplicar y diferentes aplicaciones en agricultura, como tú lo has dicho, ordenamiento territorial, pero todo esto corresponde pues verdaderamente, Paola, a que se tuvo una visión, ¿no? Una visión de tecnología que era importante para el país, una visión también de desarrollo que nosotros necesitábamos, viendo la sostenibilidad siempre en los proyectos. Y en ese punto, ahí Isabel tiene unas consultas ya entrando al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, de cómo estos proyectos que tú estás manejando, pues buscan esta sostenibilidad tecnológica, sostenibilidad social, etcétera, etcétera. Adelante, Isabel. Gracias. Sí, Paola, pues un poco como tú misma lo decías, ¿no? Tenemos a veces la información y no sabemos ni para qué ni cómo usarla, ¿no? Y creo que es con el análisis de esta data que se va a poder construir soluciones para el desarrollo sostenible y para cada ODS. Por eso me gustaría un poco conversar desde tu experiencia y bueno, habiendo leído un poco sobre tu currículum, de todo lo que es la tecnología, fomentándola desde la educación, el tema STEAM, ¿no? Entonces, qué importante es ir viendo estos proyectos que aplicarían al ODS 4, que es educación de calidad para nuestro Perú. Queríamos que nos cuentes sobre qué proyectos has desarrollado de STEAM en el Perú para educación de calidad. Gracias, Isabel. Hoy día yo vengo representando a The World Space Week Association. Es una asociación que trabaja de la mano con las Naciones Unidas para promover la celebración de la Semana Mundial del Espacio, que se celebra del 4 al 10 de octubre. Es una celebración a nivel mundial donde se pone o se busca poner en realce toda esta tecnología, la ciencia y los datos, a visibilizarlos ante la comunidad mundial y local también, y puedan ser utilizadas, ¿no? Ahora, nosotros, porque no trabajo sola en The World Space Week Association, yo soy la coordinadora nacional, pero siempre tenemos también grupos de voluntarios, jóvenes y profesionales que están trabajando con la celebración mundial, con la Semana Mundial del Espacio. Trabajamos de la mano aquí en Perú, con la Agencia Espacial del Perú, para promover justamente esto, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está sucediendo en el espacio? Y toda esta tecnología que puede ser al alcance de las personas y no lo saben, como tú lo has mencionado. Trabajamos mucho también con los niños. Le dedicamos siempre un espacio especial a las actividades de los niños. Realizamos talleres, conferencias. La última que realizamos, todos los años lo hacemos, es el armado de maqueta. Armamos un satélite mientras los instructores van enseñando a los chicos cuáles son las partes de un satélite, los tipos de satélite y para qué sirven, ¿no? También se utilizan las maquetas del cohete. Entonces, lo que se está buscando ahorita a través de World Space Week Association es popularizar este tema, el tema espacial y satelital, y cuánto podría contribuir con el desarrollo de los países y de las comunidades, ¿no? Te hablo de manera general, antes de entrar a lo que es la educación de calidad.
temas como seguridad alimentaria, reducción del riesgo de desastres, prevención de crisis humanitarias, vigilancia de los recursos naturales, reducción de la pobreza, las telecomunicaciones, salud, y muchos otros. Estos son algunos de los puntos que las Naciones Unidas ha podido identificar en uno de en sus últimos informes, ¿no? Entonces, en educación de calidad, ¿qué nos dice? Conectar a los desconectados, ¿no? Es lo que ellos mencionan en el informe, ¿no? Sabemos que hay una brecha, una gran brecha digital en la actualidad. A través de los proyectos que nosotros realizamos, lo vivimos a diario, ¿no? Tenemos proyectos maravillosos para brindar charlas, seminarios, crecimiento de capacidades de las personas. Pero ¿qué nos decían? Señorita Paola, no tengo un buen internet, o solamente puedo estar conectada media hora porque se me va mi internet, entonces no hay las facilidades para que ellos puedan tener una continuidad o puedan acceder a esta información, ¿no? Creo que estamos viviendo un tiempo, unos tiempos donde ya estamos desbordados de información, tenemos información por todos lados, a la mano, al alcance de la mano, por todos lados. Lo difícil es cómo llega esa información a aquellas personas que no tienen ese acceso, ¿no? Entonces, algo que mencionan las Naciones Unidas es eso, lo principal, conectar a los desconectados. Va a ser la única manera de poder llevar esta educación de calidad a aquellos lugares remotos donde todavía no hay una presencia adecuada del Estado, ¿no? Si hablamos de nuestro país, nosotros somos conscientes de la calidad en la educación. Entonces, se necesita formar a los profesores, se necesita capacitar, fortalecer a los profesores. Nosotros en los proyectos siempre enfocamos muchísimo al docente, porque el docente cumple un rol muy importante, ¿no? Rol no solamente de docente, sino de asesor, de mentor, de amigo y muchas veces de padre, de consejero, de todo lo que podamos imaginar, ¿no? Y podemos comprobar y decir que aquellas instituciones donde están involucrados los docentes y las autoridades, hablo de directivos, supervisores, etc., son los lugares donde mejor se desarrollan los proyectos. Vemos a directores o a profesores que con mucho entusiasmo, sí, ya, yo pongo esto junto, ponemos esta pantalla, o si no hay ecran, ponemos una sábana, y con todo el entusiasmo colaboran con sus estudiantes, ¿no? O como un profesor, por ejemplo, cuando enviamos los equipos a través de los proyectos de robótica y programación, hemos estado trabajando en el área STEAM. Entonces hemos enviado, gracias a la donación del sector privado, hemos enviado a provincia kits de robótica, los MBOTs de MateBlock. Entonces, ¿qué sucedía? Como estábamos en pandemia, no se podían reunir. Hemos visto profesores que se dan el gusto, no voy a decir el trabajo, pero el gusto de ir casa por casa de sus estudiantes, llevándoles los equipos para que ellos puedan manipularlo, programarlo, verlo, dejarlo unos días y luego retornar para llevárselo a su siguiente estudiante y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación de calidad, es cómo le llevamos esa educación de calidad a nuestros docentes y estudiantes, muy aparte de lo que tiene que ver con infraestructura y buen acondicionamiento de aulas, ¿no? Sí, lo que comentaba justamente, nos pasó con el Lego Education, cuando empezamos a hacer robótica con Lego Education hace muchos años, los docentes no querían tocar los kits para que no se les pierdan las piezas por temas de miedo a los procesos administrativos. Entonces, yo creo que ahí, para cerrar ya con el ODS 4 y pasar a los otros ODS, pues yo creo que la educación de calidad, hay oportunidades como las que ustedes plantean a nivel de alianzas, hay asistencia técnica, pero nos falta justamente tener prácticamente apoyo del mismo Estado en cambios en la malla curricular de nuestros estudiantes y sobre todo ese apoyo al desarrollo de las capacidades tecnológicas de los docentes, ¿no? Porque son ellos los que finalmente son los dueños de los kits, los que manejan los kits, o los que van a transmitir el miedo o verdaderamente el desarrollo de innovación y creatividad a través de la robótica. Para cerrar, también quería contarte que con Robótica Educativa tuvimos un lindo proyecto con chicos con discapacidad intelectual, por lo tanto, creo yo mucho en robótica y creo que, aunque versus psicólogos que nos decían que podía generarle frustración, veo que más bien se colaboró con este público objetivo en desarrollar creatividad
y sobre todo trabajo en equipo y muchos valores, así que me parece que en verdad falta mucho todavía por empujar y apoyar en este tema del ODS 4 y tecnología más que todo. Pasando al ODS 5, queremos que, bueno, como mujer nos cuentes qué proyectos has ido apoyando en temas de género, porque, por ejemplo, yo te comento que he estado justamente de mentora de uno de la Embajada Americana con Woman Can Do, que es esta asociación que impulsa el tema de mujeres en tecnología. Entonces, cuéntanos un poco desde tu experiencia hacia el Perú, cómo has podido ver este tema del ODS 5 de equidad de género. Genial, Isabel. Sí, también he tenido la oportunidad de estar con Women Can Do y Mariela es una capa también y está haciendo un gran trabajo. Debo mencionarte que una de las proyectos es World Space Week Association, pero también tengo otra iniciativa que es STEAM World, que es Mundo STEAM, ¿no? Donde desarrollamos proyectos ya netamente STEAM. Lo que es World Space Week Association es netamente orientado a temas espaciales, puntuales satelitales en algún punto. Y también colaboro con la empresa Ingitronic a través de los proyectos, también proyectos STEAM. En los tres ámbitos, en las tres líneas, siempre busco darle, y bueno, buscamos darle un lugar especial al género femenino también, ¿no? Dedicamos proyectos o actividades puntuales. Te menciono uno, en STEAM World y con Engitronic tuvimos el proyecto con la Embajada de Estados Unidos denominado STEAM en mi colegio, ¿no? STEAM en mi colegio tenía el curso de programación y robótica en nivel básico avanzado y tenía varias actividades. Una de ellas era orientada a niñas, que se denominaba Princesas en STEAM. Entonces, ¿en qué consistía? En que las niñas, y la convocatoria y todo el branding se hizo también como princesas de Disney, las niñas podían asistir a las clases de robótica y bueno, era una condición que vengan disfrazadas de su princesa favorita o su heroína favorita también, cualquiera de los dos. Entonces, vestidas, y nosotros también vestidos, justo el instructor fue el ingeniero Oliden, quien también está de conductor ahí, él fue el instructor, y él se disfrazó del príncipe Mascarilla, estaba con su corona y su capa, y yo, bueno, yo estaba también de una de las princesas. Entonces, con todo el ambiente de princesa... Y la mascarilla. Ahí la mascarilla, exacto, princesa mascarilla. Y lo que buscábamos era darle un ambiente agradable para las niñas, ¿no? Captar la atención de las niñas a través de aquello que les gusta, ¿no? Las princesas. ¿A qué niña no le gustan las princesas de Disney, ¿no? Entonces, pero ¿cuál era la condición? Ok, la princesa de Disney no es la princesa tradicional que espera que llegue el príncipe a salvarla. No, la princesa acá tiene que aprender a programar. Entonces, el taller fue eso. El primer día fue una sesión donde se les enseñaba también a través de unas maquetas que se les envió por correo electrónico para que ellas lo armen con material, con cartulina y goma, materiales simples. Armaron su robot, su Embot, y aprendieron las partes del Embot, que es un sistema embebido, y las nociones básicas de programación. Y en la sesión 2, ellas comenzaron a hacer su programación de su videojuego. Niñas de 7, 8, 9 años, que muchas personas me decían, no, a esa edad, ¿qué van a saber programar? No, no hay forma, ¿no? Pero utilizando el Emblock, que es una herramienta bastante didáctica para utilizarlo con los niños, porque utiliza programación en bloques, las niñas lograron, después de las 2 sesiones, concluir con la programación de su videojuego. Y obviamente la historia del videojuego estaba orientada también a las princesas. Era la princesa que evadía el coronavirus, luego construía su cohete espacial y se iba al planeta Esperanza a traer la vacuna y salvar al mundo. Entonces, siguiendo esa historia, se empezó a hacer la programación del videojuego y las niñas se divirtieron muchísimo ese día, y no solamente las niñas, sino veíamos a las niñas con sus padres también al costado que las ayudaban también con algo que no podían, que no entendían o algunas dudas que tenían por ahí. Entonces creo que fue un ambiente bastante bonito, agradable para las niñas, para nosotros también bastante satisfechos, y para el proyecto, por supuesto, porque se cumplieron con los objetivos, ¿no? Que es
impulsar un poquito estos temas STEAM en las niñas, ¿no? En la población más joven, ¿no? Y romper también aquellos estereotipos, ¿no? Porque vemos que una princesa puede ser princesa, ok, sí, tienes derechos, te gusta ser princesa, puedes ser princesa, pero también las princesas pueden programar. Las princesas también saben de robótica, las princesas saben de sistemas embebidos, las princesas saben en general de tecnología, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre buscamos en las actividades. Lo mismo hemos hecho con la Semana Mundial del Espacio y lo mismo hacemos también en Egitronic. En Egitronic, bueno, hemos tenido proyectos muy bonitos con Cisco y el Ministerio de Educación orientados también a lo que es netamente niñas, ¿no? Inculcarle a las niñas todo esto de la maravilla de lo que es la ciencia y tecnología y que no es tan difícil como muchas veces nos lo hacen saber en casa, porque ojo que mucho de esto viene en casa, ¿no? Los prejuicios, no, ingeniería, uy, no, qué difícil, no, no, hijita, tú no eres buena para las matemáticas, mejor algo más sencillo, ¿no? Desde muy pequeñas ya las estamos nosotros poniendo barreras mentalmente, ¿no? Entonces, siempre fortalecemos y tratamos de darles espacio a las mujeres y a las niñas en particular. Qué lindo escuchar tus experiencias, porque justamente este programa lo que busca es ayudar a difundir estas buenas prácticas, estos proyectos que se están haciendo, alineados a los desarrollos sostenibles, los ODS, y es muy lindo por eso escuchar y poder dar la oportunidad para que más niñas se sumen, para que más entidades apoyen este tipo de iniciativas, ya que como tú sabes, desde el Ministerio de la Mujer también hay varios sellos, como el sello Segura, hay varias iniciativas, hay incluso financiadores de proyectos que trabajen con niñas, así que a seguir motivando este tipo de proyectos. Y bueno, para cerrar, quisiéramos en el ODS de la infraestructura, el ODS 9, que nos cuestes un poco alineado al desarrollo también de la reducción de desigualdades, que es el ODS 10, y el tema de construcción de Smart Cities y ciudades sostenibles. ¿Cómo crees tú, desde tu punto de vista, desde tu experiencia y desde este tu lindo proyecto, que podemos hacer para que nuestros jóvenes puedan ser escuchados, canalizados sus ideas de proyectos? Hoy en día la innovación, la creatividad, sobre todo ya en las universidades, porque en los colegios quizás no hay mucha esa oportunidad, pero ya en las universidades hay proyectos muy interesantes sobre este tipo de iniciativas. ¿Cómo crees tú que se les puede ayudar a canalizarlas? Si conoces algún, por ejemplo, tenemos el Fab Lab para cuando hablamos de diseño o corte digital, pero ¿qué hacemos para cuando queremos ver estos proyectos alineados más hacia el espacio y hacia la tecnología espacial? Ya, mira Isabel, en cuanto a infraestructura y ciudades sostenibles, ciudades ordenadas, es un tema muy importante y me gusta mucho tocarlo porque creo que es la base de todo. A todos nos gusta vivir bien, a todos nos gusta vivir en un lugar ordenado, limpio, en un lugar seguro, un lugar adecuado, ¿no? Vemos que nuestras ciudades se vienen levantando o asentando en sitios no adecuados, ¿no? Donde ocurren desastres. Vemos que, especialmente en el centro del país, ¿no? Lo que ha pasado hace poco también, construyen, edifican sus casas en lugares, en laderas de cerros, donde sabemos que va a suceder algún desastre es cuestión de tiempo, o levantan distritos en quebradas que obviamente están desactivadas, pero sabemos que en algún momento, en épocas de lluvia, cualquier momento esa quebrada se va a activar, va a escurrir el agua y se va a llevar todo a su paso, ¿no? Así es como venimos nosotros asentando nuestras ciudades. ¿Cómo lo hacen los países avanzados, ¿no? Ellos primero planifican con la ayuda de las imágenes satelitales, porque por supuesto eso, una imagen de un dron o de cualquier otra herramienta tecnológica no lo puedes hacer, necesitas verlo en macro, necesitas verlo así, mapa grande, ok, esta es mi ciudad, yo quiero que aquí esté edificado mi ciudad, por aquí tienen que estar las vías de comunicación, por aquí tienen que estar los centros recreativos y etc., ¿no? Lo que viene trabajando el Ministerio del Ambiente, que es el programa de economía de ciudad, me parece, tiene un nombre así similar, ¿no? Porque todo va de la mano, ¿no? Si nosotros ordenamos bien nuestra ciudad, la economía crece y todo se ordena. Hablamos de ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que sucede? Que como ya lo mencioné al inicio, las autoridades o las personas no saben cómo utilizar esta información. ¿Cuál es la tendencia ahora? Esta es en la actualidad. ¿Y cuál es la tendencia? Obviamente, para poder procesar una imagen no te pesa menos de 3, 4, 5 gigas.
una sola imagen satelital. La licencia para poder procesar esas imágenes están carísimas, te hablo de miles de dólares anuales. Entonces, es inaccesible, por supuesto, para un distrito, para un gobierno regional, para un ministerio probablemente, ¿no? Bastante difícil. ¿Cuál es la tendencia? Ahora, por supuesto, con el avance y la innovación tecnológica se están reduciendo los costos. Ahora ya vemos constelaciones de pequeños satélites. Ya están dejando de ser los grandes satélites. Ahora vemos constelaciones de pequeños satélites. Ya no uno, sino grandes constelaciones que van tomando mayor cantidad de imágenes. O sea, Big Data. Se va incrementando la información para procesar. ¿Y cuál es la tendencia también? Que ya no necesito descargar la imagen, sino lo proceso en la nube. Lo proceso, utilizo todas las herramientas y simplemente ya descargo el trabajo final. ¿Cuánto demoraba a veces o cuánto nos tomaba en Conida que un gobierno regional descargue una imagen, sin mentirle, 24 horas? Una imagen satelital, en Iquitos, por ejemplo. Literal, un día entero para que descargue una sola imagen. Ahora vemos que la tendencia es que ya no necesitan descargar la imagen, ya no necesitan comprar la licencia, ya no necesitan tener una supercomputadora, lo pueden procesar en la nube y descargar el trabajo final. Eso es lo que está haciendo la NASA a través también de su proyecto OpenCube Data. OpenCube Data, si ustedes lo pueden googlear, está haciendo eso, ¿no? Ellos simplemente cogen las imágenes, los procesan y descargan, ¿no? Entonces, esa es la tendencia, y eso es lo que nosotros también debemos estar actualizados también, que es lo que podemos ayudar a nuestro país para que pueda hacer más, pueda utilizar en mayor cantidad estos recursos, ¿no? Ahora, sí es cierto que toda esta tecnología está enfocado a nivel profesional, ¿no? Hasta a nivel universitario. Con la Agencia Espacial, con el G-Tronic, la Semana Mundial del Espacio, venimos trabajando también desde más pequeños, porque nos damos cuenta de que mientras más temprano nosotros popularicemos esta información, vamos a poder lograr a que estos futuros profesionales ya lleguen a sus carreras con esta información, con este background y pueda ser más útil, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando de edades más tempranas, porque justamente en G-Tronic debo mencionar que tenemos justamente, por ejemplo, ahorita, un proyecto donde escolares van a desarrollar un satélite, un pequeño satélite, y gracias al aporte del sector privado van a poder lanzarlo al espacio exterior. Estamos justo a 2 semanas de haber comenzado el proyecto y se vienen muy buenas cosas sobre él. Entonces nos damos cuenta que esta tecnología no es solamente, wow, la Agencia Espacial, o wow, el ministerio tal, no. Sabemos que cualquier profesional puede realizar este procesamiento, utilizar estas imágenes para ver dónde, cómo hago mi censo en mi comunidad, cómo ayudo a mis agricultores para que determinen mejor el estadio de sus sembríos, ¿no? Cómo está creciendo el río, sabemos que se va a desbordar, yo como autoridad en una municipalidad puedo ver, por acá se va a desbordar, según los antecedentes, imágenes históricas. Ayudo a mi comunidad a que puedan evacuar esas zonas, ¿no? Y miles de aplicaciones que podemos utilizar con la tecnología satelital. Me tomaría todo el día, creo. Sí. Muchísimas gracias, nos has despertado un montón de ideas. Bueno, José, entonces te doy la palabra para que vayamos ya cerrando el programa, estamos ya sobre el tiempo. Sí, sobre el tiempo, gracias. Aparte de agradecerle muchísimo a la ingeniera, aprendí muchísimo el día de hoy, me encantó el programa y sobre todo porque lo hemos podido exprimir los proyectos que tiene la ingeniera, seguramente muchos más, pero alineados a lo que la contribución de la tecnología a lo que es el desarrollo sostenible y sobre todo conocer proyectos que se realizan aquí en Perú para nuestros mismos pobladores. Muchísimas gracias, ingeniera, de mi parte muchos saludos y bueno, José, tienes el micrófono. Listo, gracias Isabel. Muchas gracias Paola, la verdad ha sido muy bonito conversar contigo, muy ilustrativo también. Creo que hemos aprendido mucho sobre el tema que estábamos trabajando, el tema de la tecnología en el espacio y la sostenibilidad. Así que nos vas a seguir acompañando en el futuro, porque también, bueno, tú vas a ser parte también del programa, ya has sido parte del programa unas semanas anteriores, así que vas a continuar siendo parte del programa y seguramente nos podrás hablar de muchos proyectos, cómo van, sobre todo este último, que los escolares van a construir un CubeSat, ¿no? Es increíble cómo ha llegado esta tecnología a ser parte de nuestra vida y parte también de los objetivos de nuestra niñez.
de nuestro Perú. Muchas gracias a todos, gracias Isabel, gracias también Ricardo, y nos estaremos viendo el próximo sábado a las 4 de la tarde, hora de Perú, con un interesante tema también en desarrollo sostenible. Gracias. Gracias. Buenas tardes.